Ya la vez pasada tuvimos como una introducción de qué es lo que está hablando. Ya sabemos de qué está hablando. Ya los hermanos esta vez sí saben, ¿no? ¿Esta vez sí saben de qué está hablando? Esta vez sí quedó más claro que la vez pasada. La vez pasada de pronto no estaba muy claro. Está hablando de Tiro, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Pregunto, ¿de qué está hablando? Aunque aquí dice Tiro, empieza a hablar de Tiro, de Satanás. Está hablando de Satanás. Por eso, tanto en el último versículo del capítulo 26, como en el último versículo del capítulo 27, dice, dejarás de ser. Y consideramos la vez pasada Juan, capítulo 16, versículo 10, donde dice, eh, cuando venga, el versículo 9, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y les conté cómo en mi caso tuvo que llegar el juicio a mi corazón para que yo pudiera recibir la salvación. Si el juicio no hubiera llegado a mi corazón, yo no hubiera podido haber recibido la salvación. Por eso duré 7 meses, escuche la palabra. Cuando una persona demora así tanto tiempo escuchando, había un impedimento. La persona debe descubrir cuál es ese impedimento que no me deja o no me ha dejado recibir la salvación. La persona que no descubra cuál es ese impedimento, pues va a seguir con ese atasco. Y tristemente hay algunas personas que nos acompañaron tal vez 1 mes, 2 meses, pero ese atasco que tenían no les permitía recibir la salvación. Y estaban prácticamente entre dos voces, en su congregación y estaban con nosotros. En su congregación, ¿qué les decían? Que eran pecadores, pero oían la predicación del Evangelio. ¿Y la predicación del Evangelio cuál es? Jesús quitó nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús nos lavó de todo pecado. Al escuchar las dos voces, uno no se puede quedar siempre con las dos. Se queda con una y aborrece la otra. Hemos hecho ejemplos. Voy a colocar aquí una tablita que está por acá. De aquí paré una tablita. Entonces, para esta tablita, yo la suelto. Ella se inclinó, en ese caso, hacia este lado. La paro lo más derecha que pueda. Se inclinó ahora hacia el otro lado. No se puede quedar ahí quieta. Así es el corazón del ser humano. Cuando está entre dos voces, no se puede quedar con las dos, no puede. Cuando alguien está entre dos voces, o su corazón se inclina a una, o su corazón se inclina a otra. ¿Qué nos dicen las personas? Alguna vez hubo una persona que nos acompañó como 6 meses. 6 meses. Y en esos 6 meses que nos acompañó, escuchó el Evangelio varias veces, escuchaba el Evangelio. Pero era una persona, no era constante, era por ahí, esos 6 meses era por ahí 1, 2, máximo 3 veces a la semana. Y veíamos los comentarios y era alguien que escribía amén, amén. Nos acompañó 6 meses. No constante, ¿no? O sea, prácticamente en 6 meses, dividámoslo como en 7 y multipliquemos por 2. Entonces realmente nos acompañó 1 mes, por decirlo de alguna manera. El número de días que haya escuchado el Evangelio, escuchó como 30 prédicas. 30 prédicas que escuchó en 6 meses, porque no nos acompañaba todos los días, pero en esos 6 meses así escuchando 2 veces por semana, así. Pero seguía asistiendo a su congregación. Ella llegó a plantear lo que había escuchado acá, lo llegó a plantear en la congregación donde ella llevaba años asistiendo. ¿Y qué cree que le dijeron? ¿Usted a quién está oyendo? Entonces personas rápidamente, por lo que ella dijo, sin ni siquiera escuchar las 30 prédicas que ella había oído, sino por lo que ella estaba diciendo que era contrario a la doctrina de ellos, que le dijeron que nosotros éramos unos locos, que éramos herejes, que éramos blasfemos. Hoy precisamente se contactó conmigo a través de WhatsApp una persona que es de la religión de posicional, experiencial, metanoia y toma tu pecado. Así. Me muestran el Evangelio. Jesús quitó el pecado del mundo. Sí lo muestra. Entonces la persona, me imaginé, hay una escena, una que nosotros tenemos, creo que la tenemos todavía, sí,
que se llama la silla del pecado. Era una persona que estaba sentada en una silla y la persona se quería separar de la silla, pero no podía. El pecado estaba pegado a ella. Entonces la persona se trata de separar de la silla y no. Y venía una persona y le hablaba y venía un ingeniero y ese ingeniero traía su caja de herramientas y trataba de despegarle de la silla, le metía por acá una herramienta, por acá otra y trataba, pero no, la silla estaba pegada. El pecado estaba pegado a esa persona, por eso se llama la silla del pecado. Si quieren ver, me recuerdan más tarde y la buscamos y se las envío. Es muy bonita esa obra de teatro. Pero entonces me acordaba con esta persona que estuve hablando hoy, yo le enviaba algún video, porque él me hablaba de algún tema de posicional, experiencial y toma tu pecado, pero me iba a hacer lo mismo a mí, pero a mí ya no me lo puede hacer, porque la Biblia dice Romanos 8:1, ¿qué dice Romanos 8:1? Vamos a mirar, Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las personas, cuando ven esa última parte, esa sí la pueden ver, pero la ven desde el pecado. Entonces, como la ven desde el pecado, piensan, no debemos andar en la carne, debemos andar en el Espíritu. No, así no está diciendo ese versículo, pero las personas lo ven así como algo que ellos tienen que hacer. Ciertamente, el que anda en el Espíritu es la persona que ya no puede estar en su carne. Me estoy refiriendo al pensamiento, no hablo del cuerpo físico, como algunas personas se imaginan que cuando se dice carne únicamente se está hablando del cuerpo físico. En ciertas partes sí, pero no lo único. Cuando habla la Biblia de la carne, también se refiere al mundo de nuestros pensamientos. Todos los ríos van al mar. La vez pasada consideramos Eclesiastés 1:7. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. El ser humano nunca, por más teología que se inyecte, posicional, experiencial, posicional, metanoia, y en griego, en hebreo, tal palabra, dice así, posicional, experiencial, y toma tu pecado. Por más que la persona escuche así muchas cosas, y esa persona no puede salir de la condenación porque quiere. Nadie puede salir de la carne porque quiere. Cuando dice que los que no andan en la carne sino en el Espíritu, esas personas son las que no tienen ninguna condenación. ¿Quiénes entonces tienen condenación? Las personas que todavía están en el pecado. Entonces, en esa dramatización que hicimos, en el caso de nosotros, lo hicimos con los adolescentes. Como ustedes saben, fui guía de adolescentes 5 años. Entonces tenía bastantes actores. Tenía bastantes actores, todos eran adolescentes. Entonces con los actores uno se vistió de un brujo. El brujo también llegó, una bruja. Llegó con sus maticas, así. Era una bruja que asistía a una religión donde se arrodillan delante de estatuas. Entonces la bruja tenía así como una estatua. Entonces la gente que ve, esa persona como que es cristiana. No, no es cristiana, tenía una estatua. No era de Cristo siquiera. Tenía así una estatua, ya ustedes saben qué estatua será. Tenía color blanco, color azul en su ropa, ya ustedes se imaginan. Entonces iba así con esa estatua y iba con un ramito de maticas y soplaba las maticas y le pegaba a la persona que estaba sentada en la silla del pecado. Y le pegaba con la ramita, y la persona así, porque estaba recibiendo golpes con esas matas. Y le decía que le pagara, y la persona entonces sacaba dinero y le pegaba más con sus matas, y le pegaba y empezaba así a gritar y a decir cosas, y no podía separar al que estaba sentado en la silla del pecado. El que estaba sentado en la silla, así tenía un letrero que decía, silla del pecado. Entonces no podía separarse. Entonces, así vinieron muchas personas, vino uno, otro, vino un doctor, un psiquiatra, llegó una psiquiatra, así con tacones, con gafas, normalmente es así, ¿no? Con tacones, con gafas y con un libro grande así. Y llegó también a tratar de separar a esa persona. Entonces le hizo una terapia, se sentó y le cobró, le dijo que le diera plata. La persona le daba plata. Y esa persona, entonces desde la silla del pecado, le contaba. Y la psiquiatra entonces llegaba y le decía que se parara.
Y la persona se trataba de parar de la silla y no podía. Entonces la psiquiatra se paró y le dijo que después, la otra semana, iba a volver a otra sesión. Ni la psiquiatra, llegó un doctor. Entonces el doctor vio y sí, llamó al doctor. Y el doctor vio, entonces el doctor también le dijo, plata, plata. Entonces, dinero, dinero, money, money. Entonces la persona se sacó dinero y le dio al doctor. Y el doctor, entonces se puso su estetoscopio, así. Entonces midió, así, le puso acá en el brazo para tomarle la presión. Y así, así todo lo que hace el doctor. Y entonces llegó y le decía que se parara y el doctor lo cogía de la mano y trataba de ayudarlo a pararse y la otra persona se quería parar de la silla pero no podía pararse de la silla del pecado. Y hoy con la persona que estuve hablando era muy parecido porque es de esa religión que usan muchas palabras, y muchos argumentos para decir, sí, Jesús quitó el pecado, pero espera, ahí no termina. Cuando me dijo pero, yo le dije, espere. Usted ya dijo pero, ese pero es un adversativo. Lo que usted va a decir después del pero va a negar lo que está antes del pero. Usted me dijo Jesús quitó el pecado del mundo, ¿cierto? Sí. Pero después de decirme que Jesús quitó el pecado del mundo, usted me dijo, sí, Él lo quitó, pero entonces ya va a negar que lo quitó. Y efectivamente, no es que tenemos que tener en cuenta que posicional, experiencial, metanoia, a usar esos elementos como vendas mágicas, ¿no? Las que habla Ezequiel 13, las vendas mágicas para toda cabeza. Entonces empezó así, posicional, experiencial y toma tu pecado. Pero me lo quiso hacer a mí. quería que yo me quedara con el pecado. Entonces yo ya me salí de esa silla. Yo ya no puedo volver a la silla del pecado. Ya nunca más me voy a poder sentar en esa silla. Porque yo estuve como toda la humanidad. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿qué significa ser pecador? Están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa ser pecador. Bíblicamente, ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Entonces yo estaba en la silla del pecado, es decir, yo estaba destituido de la gloria de Dios. Yo era pecador. Y al igual que lo que dramatizamos, muchas personas me trataron de hacer levantar de la silla del pecado y yo no podía. Yo era pecador y no podía dejar de ser pecador. Cuando leemos Lucas 16, vamos a mirar Lucas 16. Bueno, no olvidemos este versículo que mencionamos, que dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué cosa es lo que condena a una persona? El pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que supuestamente ya no tiene condenación por el pecado, ¿cómo va a decir? Yo todavía soy y voy a ser y hasta el último momento no voy a dejar de pecar. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Tiene sentido cuando las personas tienen concepto del pecado en modo natural, cuando no conocen bíblicamente que por un hombre entró el pecado al mundo. Ay, no fue porque yo dije una mentirita, no es porque yo codicié, no, la Biblia dice, por un hombre entró al mundo. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y luego vino nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué hizo con el pecado? ¡Fua! Cogió el pecado y pagó el precio. ¿Cuál es el precio que toca pagar por el pecado? Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Entonces, ¿cuál es el precio que Satanás demanda? Si Satanás, como la obra de teatro, ¿cuál es el precio que Satanás demanda del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Quieres pagar ese precio? Entonces Jesús, espere tantico. Entonces Jesús fue primero y buscó al hombre más grande que ha existido. Jesús dio testimonio. No hay ningún hombre más grande que se haya levantado, de los que nace de mujer. No se ha levantado ningún hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ante ese hombre más grande, entre los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús con ese hombre, con el hombre más grande, entre todos los que nacen de mujer? ¿Qué hizo con él? Le dijo, vengo a que me bautices. Ese hombre más grande, ya la otra vez hablamos porque él era el más grande. Entonces ese hombre, en esa época no había nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces, ese hombre que era el más grande entre todos los que nacen de mujer, ese hombre era el representante de toda la humanidad. De toda la humanidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la Biblia aparece que ese hombre que era el más grande, el representante de todos los hombres de toda la humanidad,
él que les decía a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tenían la justicia más grande. Nadie ha podido tener una justicia similar a la de los escribas y fariseos. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre grande, 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 el más grande que ha existido. Bueno, hasta ese momento no había nadie, no se había levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Hasta ese momento. En ese momento, ese hombre, el más grande que había existido hasta ese momento, él cuando vio que Jesús venía que lo bautizara, él, ¿por qué era el más grande? Porque él reconoció quién era Jesús. Él le dijo a Jesús, no, 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 yo necesito, él se la pasaba bautizando. Es más, a él le decían Juan el Bautista. ¿Saben por qué le decían Juan el Bautista? Porque él se la pasaba bautizando gente. Él les cogía la cabeza, llegaban las personas y se hacían así, y él les cogía así la cabeza, así por delante y por detrás, y ¡fum! Los hundía en agua. Y los sacaba y la gente salía, ¡ay! Me bautizó Juan el Bautista. Por eso es Juan el Bautista. Porque él era el que más bautizó. Hasta los escribas y fariseos le dijeron, ¿tú por qué bautizas? Si tú no eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta, ¿tú por qué bautizas? Así le decían, ¿no? Pero entonces Juan el Bautista, se llama Bautista, Juan el Bautista, porque era el que más personas bautizó. Les ponía la mano así, una mano en la nuca, aquí acá atrás, así, y le ponía otra mano en la frente, ¡pum! Así, ¡pum! Le ponía así una mano y los hundía en agua, ¡fra! Y los sacaba del agua, ¡fra! Entonces llegó Jesús y le dijo, yo vengo a que usted me haga eso mismo. Yo vengo a que usted me coja así, ¡fra! Y así, y me hunda en agua. Jesús le dijo, vengo a que me bautices. De Juan el Bautista, viendo a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Yo soy el que necesito. Jesús le dijo, deja ahora. No siga hablando. En la multitud de palabras no hay sabiduría. No siga hablando. Así conviene. Escúchame. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Tú y yo? Sí, acabo de decir cumplamos. Tú tienes un papel fundamental para que junto conmigo cumplamos toda justicia. De justicia por cuanto voy al Juan, ¿se acuerdan? Juan, capítulo 16, versículo 9. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Ahora pregunto, ¿sí saben por qué la justicia de Dios se satisfizo cuando Jesús fue al Padre y ya no lo iba a ver más? ¿Por qué dijo así? Vamos a leer ese versículo. Hay muchos versículos para considerar, pero nos alcanzamos a considerar uno más. Vamos a considerar ese. Vamos a ir a Juan 16, 9. Nos quedó cortico el día de hoy. Ya nos acabó el tiempo. Juan capítulo 16, versículo 9. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y el 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí saben por qué de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Alguien sabe? Pregunto, vamos a hacerlo participativo. ¿Por qué de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, la paga del pecado es muerte, por eso Él murió en la cruz. Sí, ya, ahí murió en la cruz, ¿cierto? Sí. ¿Pero por qué? Vendrá el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viniera, Él venía ¿a qué? Jesús dijo, vamos a leer unos versículos antes. El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí lo está diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el que envió el Espíritu Santo? Cuando dice el Consolador se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién envió el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Significa lo que había dicho en el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. En ese momento, ¿quién era el más grande entre todos los que nacen de mujer? Juan el Bautista. Y ya sabemos por qué, porque él fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. ¿Algún otro ser experimentó de esa manera? No, no, por eso no. Después íbamos a ver varios, empezando por los apóstoles, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y después
nosotros los gentiles. En ese momento fuimos llenos también del Espíritu Santo, pero no como fue en el Bautista, desde el vientre de su madre, no, hasta allá tampoco. Nosotros nacimos y vivimos como el común de las personas, creyendo que éramos hijos de Dios, pero estábamos caminando hacia la destrucción. Pero cuando recibimos la salvación, supimos, Dios me salvó. Pero antes no, antes pensábamos, sí, claro, soy salvo. Todos pensábamos que éramos hijos de Dios. Así nos hace pensar la corriente de este mundo. Pero cuando recibimos la salvación, ¡wow! La gente necesita conocer esto. La gente necesita también recibir la salvación. Porque las personas están yendo al infierno pensando que son hijos de Dios. Entonces ahí queremos despertarlos, pero cuando nos acercamos a despertarnos, ¿cómo nos ven? Usted necesita un hospital psiquiátrico. O sea, usted está viendo cosas que no existen. Pues sí, es el mundo espiritual. Ya ahora tengo ojos para el mundo espiritual, pero créame lo que le estoy diciendo. Yo pensaba igual que tú y la gente me dice, no me hable porque me está confundiendo. Les conté que una persona asistió con nosotros 6 meses, pero estuvo así, entre dos. Escuchaba allá en su congregación, todos somos pecadores, y escuchaba con nosotros, Jesús quitó el pecado. Escuchaba allá, escuchaba con nosotros, hasta que ella habló allá. Cuando ella habló allá, no somos pecadores. ¿Usted qué está diciendo? La exhortaron. ¿Usted qué está diciendo? Despierta. ¡Pa! Entonces, hicieron que ella, hasta le hablaron de tal manera fue la exhortación que le dieron. Los pecadores, la congregación de ella no era iglesia. Delante de Dios no, delante de los hombres sí, porque bíblicamente iglesia es congregación de los justos. La de ella era una congregación, pero congregación de pecadores. O sea, no era iglesia. Entonces, ella fue a su congregación y allá hicieron que nos aborrecieran. Y después ella escribió diciendo maldiciones. Matusalén, usted es un... Yo no sé, y decía, no repito las palabras que ella dijo, pero ella dijo, Matusalén, usted así. Yo le dije, Débora, ay, yo le dije, ¿qué pasó? Espera, ¿qué pasó? Yo pensé, ¿será que le robaron el teléfono? No era ella, era ella. Estuvo con nosotros como 6 meses, pero estuvo así. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Llegó el momento que allá le dijeron, si usted lo sigue escuchando a él, usted va a ser igual de toda la mentira que le habían dicho. ¿La dejaron recibir la salvación? No, ellos mismos no la tenían, no la podían transmitir. Entonces, cuando ella fue a hablarles lo que estaba escuchando de nosotros, ella no había recibido. Por eso empezamos hablando de que hay un impedimento, hay algo que en mi caso evitó que yo pudiera recibir la salvación durante al 7º mes recibí la salvación. Pero pasaron 6 meses y yo no la pude recibir. A quien les digo que estuvo con nosotros, pero se fue de nosotros, estuvo con nosotros, pero salió de nosotros. Ella todavía no alcanzó a ser de nosotros. Si hubiera alcanzado a ser de nosotros, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay hermanos que cuando recibieron la salvación, en ese momento, ahí sí hablaron allá en sus congregaciones. No antes, cuando recibieron la salvación, entonces ya le dijeron, ya no se aguantaban a sus pastores, a sus líderes diciendo, entonces dicen, no, mire por favor, mire lo que dice tal versículo. Entonces cuando los fueron a regañar, ellos dijeron, yo soy salvo. Ya no hay reversa. Yo ya me salí de la condenación. Para mí ya no hay ninguna condenación. Entonces, cuando ya les hablaron así, ¿qué hicieron? Los sacaron a ellos de la congregación. Muchos de los hermanos, los que han recibido la salvación, los han sacado a patadas de sus congregaciones. Recuerdo el caso de la hermana Mónica, es uno de los casos más bonitos, porque ella recién recibió la salvación, ella tenía el apego de tanto tiempo que ella llevaba asistiendo a su congregación. Y es normal porque uno lleva años, sus amigos están allá, todo así. Entonces ella me dijo, ay, es que allá no predican el evangelio. Así me dijo ella, pero es la única que hay en mi ciudad. En mi ciudad no hay más. Ay, y ella siguió asistiendo. Y dijo, voy a empezar a predicarles. Y le dije, eso. Bueno, ella me preguntó, ¿será que dejo de asistir? Yo le dije, no. Tú eres luz. Porque yo ya sabía que ella era salva. Entonces le dije, tú eres luz. Ahí donde Dios te puso, hay muchas personas que no han escuchado el evangelio. ¿Quién sabe si entre todos? ¿Cuántos hay? No recuerdo el número. Vamos a poner un número. Creo que 1000, algo así. Entonces dije, bueno, entre todos los que hay allá, ¿qué tal que haya uno solo o 10 que puedan escuchar, que tengan oídos para oír? De pronto ahí hay 10 que han sido predestinados para la salvación y están esperando la manifestación de los justos. Eso lo dice la Biblia, ¿no? El mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Yo le dije,
de pronto haya alguien, entonces no te salgas. Estás ahí, una lámpara no se esconde, sino se coloca en el lugar más alto. Entonces ella habló para que la dejaran compartir. Ella compartió, pero cuando ella compartió, se enojaron con ella. ¿Usted qué está compartiendo? Todos somos pecadores. Entonces llegó el momento que ella me dijo, no quiero seguir asistiendo a ese lugar. Usted me está diciendo que asista, pero yo ya no quiero. Sí, está bien, hermana, ya no más. Ella descansó, pero tenía ese apego que tenía en el corazón por esa falsa doctrina, ese apego Dios tenía que quitárselo. Porque si yo le digo, no vaya más, ella estaría siguiendo hombres, me estaría siguiendo a mí. Yo le quiero hablar la palabra de Dios, efectivamente. Ella quiere una guía. La guía principal, ¿dónde está? En la palabra. Hoy el pastor lo enseñó aquí. Señalo acá porque aquí queda la iglesia al lado mío. Entonces, el pastor aquí enseñó hoy, el día de hoy enseñó, los seminaristas deben aprender a recibir la guía de la palabra. Porque a toda hora no pueden estar llamando, pastor, ¿hago o no hago? Bueno, sí, está bien al principio, durante 1 año, tal vez 2 años, pero ya 10 años y todavía, pastor, ¿hago o no hago? Deben aprender a recibir la guía de la palabra. Bueno, si todavía no puede recibir la guía de la palabra, bueno, entonces sí consulte. Pero la persona debe buscar directamente en la fuente, directamente en Dios. Debe tener una comunicación con Dios directa. Bueno, no sabía que íbamos a hablar inclusive de este tema. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos permites para poder transmitir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Las personas lo repiten y dicen, sí, así es, pero todavía el pecado está en mí. Las personas dicen, estoy en el mundo y todavía el pecado está en mí, o sea, están diciendo, Jesús no lo quitó. Dicen, sí, en la Biblia dice que Él lo quitó, pero... y empiezan a buscar cómo torcer y acomodar para resultar diciendo, pero todavía el pecado está en mí. Permite, Padre, que las personas puedan ser libres de la condenación. Ser libre de la condenación del pecado es cuando ya no puedan pecar. En la Biblia hay un versículo que dice, habla del que es nacido de Dios. En la Biblia dice el que es nacido de Dios no puede pecar. Las personas, por tener una idea errada del pecado, se fijan únicamente en lo que ven sus ojos. Pero Dios no mira de esa misma manera. Ya que Dios no mira de esa misma manera, permite que las personas que están escuchando estas predicaciones de media horita o de 10 minutos por la mañana, permite que puedan, meditando en la palabra, quedarse con la palabra, que el corazón de ellos se incline hacia tu palabra, no hacia sus pensamientos como siempre ha estado, sino que se incline a la palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de haber recibido la salvación y extiende este privilegio a las personas que nos han estado escuchando. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Muy hermoso, ¿no? Muy hermoso compartir la palabra y volver a recrear ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Ya algunos saben por qué, otros no, pero no se preocupen, ¿no? Tengan paciencia. Todo no se puede conocer en segundos, y menos en textico. La gente se confunde. Lo mejor es escuchar. La fe, ¿cómo viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos vemos mañana, nos vemos dentro de pocas horas. Nos vemos dentro de pocas horas a las 7 hora de Ecuador, Perú, Colombia. A las 7 de la mañana, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia, la misma. En Ecuador, Perú y Colombia, la misma hora. Entonces, a las 7 de la mañana de alguno de esos 3 países, busquen en Google cuando en tal país, cuando en tal país son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en mi país? Y Google les dice. Ya, así es fácil, ¿no? Así, hagan esa pregunta y verán. Nos vemos dentro de poco a las 7 de la mañana, hora de Ecuador, hora de Perú, hora de Colombia. Chao.